Ok, entonces esto surge como esta conversación, esta petición de reunión surge porque yo llevo todo el año sintiendo que estamos como en un proceso profundo de transformación. Como desde el punto de vista astrológico, Plutón ha estado ahí como moviéndose. Desde el principio del año sabíamos que iba a ser un año de grandes cambios, un año como de aceptar procesos de muerte, de desintegración, de disolución, de cambio de estructuras, de cambio de paradigmas. Y yo, esto lo digo en primera persona, me encuentro cansada. Es como, siquiera se va a acabar el año. Entonces yo pienso esto y digo como, ay, no, el año no se va a acabar todavía. Em, Estamos terminando, ayer terminamos como el periodo metal de esta época, hoy empezamos periodo tierra y prontamente nos sumergimos como en el último periodo agua de este ciclo de 2 años de agua. Entonces es como profundizar aún más como en esa sensación de disolución y muerte para lo que emerge. Yo he estado como sumergida en ese proceso todo el año no como en posiblemente años previos con sensación de angustia, de tristeza y desesperanza, sino como que siempre ha sido un proceso como de estar en el hueco, pero con la esperanza de que no es un hueco permanente, pero en estos días me he sentido cansada, o sea, como, ¿cómo vamos a hacer para transitar esto que viene? ¿Cómo nos preparamos para estos meses, pues como que vienen aún, pues porque si lo pensamos en términos del calendario chino, son, como les decía, los últimos meses de agua, de 2 años de agua, y si lo pensamos como desde el punto de vista astrológico, llevamos desde mitad de año más o menos eh, hasta enero. Plutón se devolvió a Capricornio. Él entró como directo en Acuario a principios de año, como en marzo, y se devolvió a Capricornio a mitad de año. Y vamos a ir con Plutón retrógrado en Capricornio hasta enero. Entonces, sabemos como lo, pues, o no sabemos, no necesariamente sabemos, pero intuimos lo que eso implica. Entonces, yo pedí esta conversación para tener luces de cómo atravesar como esta fase final y que seamos capaces de ahondar en el proceso de disolución que implica este periodo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y que no nos quede faltando como el centavito para el peso, como que después de todo este tiempo de estar haciendo proceso, de aceptando que estamos en un proceso de disolución para transformar paradigmas, que no nos quede faltando como esa última, esta última colita de profundización y de aceptar la disolución. Entonces levanté la mano y pedí esta conversación entre Sifu y mi mamá. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos. Agradezco el acompañamiento, el interés en el trabajo personal como punto de partida para el trabajo humano y como para que entremos en un contexto posiblemente más concreto. Le pido a Piti que nos vuelva al periodo, al gran periodo de metal y cómo nos organizamos, qué son estos ciclos, su duración y que podamos ir entrando en resonancia con esa oportunidad. No es temerle ni evitarla, sino reconociéndola e incorporándola, poder seguir a lo siguiente. Gracias, Luz. A ver, primero yo creo que hay que hacer un descargo, un disclaimer importante, y es que cuando Elena pide una conversación entre Luz Ángel, entre Luz Ángela y yo, pues que quede claro que es entre Luz Ángela y yo en términos de este conocimiento profundo de lo que significan el tiempo y el espacio, porque yo soy un aprendiz del alma, del zodíaco interior, con curiosidad en el mundo de la astrología desde la perspectiva de la medicina tradicional china, pero ningún experto de ninguna manera. Entonces,
pondré aquí mi información de amateur, o sea, de aquel que ama algo pero que no lo conoce profundamente. Y lo pondré como lo acaba de explicar Luz Ángela, en términos grandes para que después ojalá Luz Ángela nos meta ya en lo más profundo y en lo más misterioso desde la perspectiva de la astrología occidental, la astrología sí, occidental. Entonces, ¿cómo funciona? Esto no es una cátedra de astrología oriental, sino simplemente un repaso rápido, porque creo que todos sabemos todo lo que voy a explicar, pero simplemente como repaso para que estemos en la misma página. ¿Cómo funciona esto de los ciclos si lo miramos como en lo cercano, en lo que nos incumbe a nosotros en una sola vida o un par de veces en la vida? El calendario desde la perspectiva china, primero que es un calendario. Un calendario es una medición sistemática del tiempo que tiene que ver con el tiempo medido de acuerdo a los cambios energéticos que van sucediendo. Y esos cambios energéticos, pues obviamente son los cambios cósmicos que se decodifican en la naturaleza y que nosotros podemos observarlos en la naturaleza para entender lo que ocurre allá, pero no es simplemente por entender, sino para que al comprenderlo podamos proyectar nuestra cotidianidad de acuerdo a esos cambios que vemos y entonces tengamos la claridad de participar y pertenecer en ese tiempo y en ese espacio que habitamos. Entonces, calendario, medición sistemática del tiempo, de acuerdo a esas dinámicas que siempre son las dinámicas que tienen una secuencia y que tienen un sentido, para entonces nosotros ubicarnos ahí y participar y pertenecer en ese proceso y en cierto sentido asumir la oportunidad y la responsabilidad de la co-creación que se nos da como conciencia humana. Entonces, lo que vamos a mirar es ese calendario desde dos perspectivas o desde muchas perspectivas. Y ese calendario, desde la perspectiva china, es un calendario lunisolar que hace que entonces sea un poquito distinto al nuestro, que se mueva un poquito de formas diferentes. En el año es un calendario que comienza con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, por eso siempre comienza en enero o febrero. Pero miremoslo un poquito más grande. Nosotros, como somos una cultura que usa el número 100 como número 10 como base, entonces pues obviamente tenemos siglos, pero el siglo, entre comillas, chino es un siglo de 60 años y ese siglo de 60 años tiene una razón de ser y es que son 5 ciclos de 12 años. Más adelante seguramente Luz Ángela nos hablará del gran Júpiter y su ciclo de 12 años en relación con la Tierra. Entonces son 5 ciclos de 12 años, o sea, 5 ciclos de ese gran Júpiter que da vuelticas y empieza a relacionarse de formas distintas, pasando por, desde la perspectiva china, los 5 procesos elementales. Entonces son 12 ciclos, perdón, 5 ciclos de 12 años que forman esos 60 años. Entonces ahora, para no confundirnos, los que no tengan claridad, voy a hacer un resumen rapidísimo de qué quieren decir esos 5 ciclos, más que los 12 años, esos 5 ciclos. Entonces imaginémonos la imagen del toroideo, la imagen de una unidad que es circular, que tiene una secuencia lógica y que es una sola, que es todo esto, un proceso completo que tiene un movimiento armónico simple. Imagínense que alcanzan a ver mis manos no solamente arriba, sino también abajo pulsando de esa manera. Esa es la unidad, pero esa unidad la podemos dividir en dos. Mirámosla en términos, por ejemplo, del tiempo. Podemos dividirla en lo que surge como energía sutil y lo que se concentra de nuevo hasta cristalizarse y contenerse al máximo. Entonces, podemos hablar de una unidad que está dividida en dos, en yang y en yin. En yang lo que abre desde el centro hacia afuera y yin lo que contiene desde afuera hasta el centro. Entonces, para poner un ejemplo, el amanecer y el día que terminan en atardecer y medianoche, o la primavera que se vuelve verano, el otoño que llega hasta el invierno, o la luna que va creciendo y llega hasta la luna llena, y la luna que va menguando y llega hasta la luna nueva. Entonces, esos ciclos, esa unidad que se divide en dos, yang y yin, lo que se expande y lo que se contrae o contiene, también tienen la posibilidad de moverse, de cortarse en dos para poderse explicar. Entonces, esto sería el nacimiento de yang
y esto sería la compleción de yang, y esto sería el nacimiento de yin, y esto sería la compleción de yin. Entonces, cuando nace, por ejemplo, cuando amanece, está naciendo yang, cuando llega mediodía, se completó yang y empieza a contenerse hasta el atardecer, que llega hasta la medianoche, que serían el inicio yin y la compleción yin. Entonces, a eso los chinos le ponen unos nombres específicos que tienen que ver con un montón de cosas más, pero el nacimiento yang se llama madera. La compleción, el máximo yang se llama fuego. El inicio yin se llama metal y la compleción del yin se llama agua. Entonces tenemos madera, fuego, metal, agua. Entonces, lo que era la unidad, que lo dividimos en yang y yin, lo podemos dividir a su vez en nacimiento y compleción, con esos cuatro. Y aparece un quinto elemento, el elemento que siempre es el distinto, el mágico, que es el de la tierra, que es como el traslape, en donde se arraiga esa energía en el centro para poder permitir el afloramiento. Entonces imaginemos lo que fuera como un trébol. Entonces nacimiento, compleción, preparación en la tierra de nuevo, nacimiento, compleción, nacimiento, compleción, nacimiento, compleción, un trébol de 4 hojas. Entonces tenemos 4 manifestaciones claras: el nacimiento y la compleción de yang, el nacimiento y la compleción de yin, y 4 traslapes o transiciones que ocurren ahí que se llaman tierra. Entonces, tenemos así 5 elementos. Y lo que pasa es que en el año pasamos por esos 5 elementos y en ese siglo de 60 años pasamos por ciclo de 5 elementos. Entonces, si le diéramos un orden, esto es cíclico, pero pues si le diéramos un orden y dijéramos que empieza y termina de una manera que tenga sentido para nosotros digamos que comienza con la madera, llega a su compleción en el fuego, empieza a contenerse en el metal y se cristaliza llegando a su transformación en el agua. Pongámoslo en otras palabras, por ejemplo, con una planta. La planta germina en madera, madura y llega a su máxima expresión, su máximo tamaño en fuego, empieza a semillar porque presiente que es posible que entonces se muera y tiene que dejar esa huella en la semilla para que guarde su identidad y su propósito, y se transforma muriéndose, convirtiéndose en sustrato, en agua, en fuego, en aire, en tierra, para que la semilla tenga donde nacer. Entonces, germinación, madurez, semillación y transformación. Entonces, pudiéramos ver eso como una analogía de lo que nosotros también sentimos consciente o inconscientemente. Entonces, esos 60 años, ¿cómo son? Son 60 años divididos en 12 años de cada uno, 12 años que se llaman 12 años madera, 12 años que se llaman 12 años de fuego, 12 años de tierra, 12 años de metal y 12 años de agua. Si miramos esos números, en 1984 comenzamos este siglo que estamos viviendo. Y si empezó en el 84, es un siglo que termina en el 2044. Entonces, del 84 al 2044 hay 60 años. Esos 60 años van a estar divididos en 12 años de madera, 12 años de fuego, 12 años de tierra, 12 años de metal, 12 años de agua. Esos 12 años no es que todos sean de agua o de metal o de tierra o de madera, sino que tienen dentro de esos 12 años los 2 primeros y los 2 últimos de ese elemento, por lo tanto, manda ese elemento. Entonces ahora, para ubicarnos dónde estamos, estamos en los 12 años de metal. O sea, ya hubo madera, ya hubo esto, ya hubo esto, ya estamos acá. Entonces estamos en el proceso de contención, de semillación, en los 12 años de semillación. Esos 12 años comenzaron el 2020 con la rata de metal, el año de la pandemia, para que nos acordemos el año en que hubo como ese cambio total de la estructura de pensamiento y de la semilla que aflora con un nuevo pensamiento, pero lo que teníamos simplemente era una semilla. Entonces, del 2020 y 2021, rata de metal, búfalo de metal, tenemos semilla, una nueva semilla, pero que todavía no conocemos. Después de esos 2 años de metal, vienen 2 años, después de metal viene agua, entonces aparecieron
tigre de agua y liebre de agua, que son los años en donde ya ocurrió esto, ya ocurrió esto, ya ocurrió esto. Entonces es la transformación, como lo decía ahorita Elena, es la muerte y la transformación, o sea, la disolución total de lo que existía y la transformación. Esos son los 2 años que estamos viviendo. Para que a partir del 10 de febrero aparezcan los 2 años de madera, o sea, dragón de madera, germinación y serpiente de madera. Dragón de madera, germinación yang, serpiente de madera, germinación yin. Entonces estamos en el último trimestre de los 2 años de transformación, de muerte y de disolución para que la semilla tenga donde germinar a partir del 10 de febrero. Entonces, por supuesto que si no nos damos cuenta de eso o no conocemos eso, sin darnos cuenta inconscientemente, eso de todas maneras lo sentimos por dentro. Entonces hay como una zozobra, como una desesperanza, como una impotencia, porque asumimos que no son los ciclos, sino las situaciones las que están generando que eso ocurra. Y es al revés. Esos ciclos generan las situaciones y especialmente generan el filtro con el que vemos esas situaciones. Entonces, hoy hasta el 14 de noviembre tenemos traslape tierra, o sea, como que se prepara uno, como que hay un arraigo como para agarrarse con todo, para poder acordarse que tenemos sostén, que tenemos tradición, que tenemos territorio, que tenemos comunidad, que tenemos familia, que tenemos raíces, que tenemos ancestros, como para estar aquí presentes y preparados para que nos den ese soporte, para que nos den esa fuerza que se necesita para entrar en esos 73 días, que voy a usar una palabra distinta, mágicos, que a partir del 15 de noviembre hasta el 27 de enero son los 73 días de agua dentro del final de los 2 años de agua, o sea, agua del agua, la profundidad total de la transformación plena que permite que haya sustrato para que entonces el 10 de febrero arranque esto. Entonces, ¿qué vienen? Vienen 3 meses mágicos, noviembre, diciembre y enero, hasta el 10 de febrero, 3 meses y un ratico, en los que lo que está sucediendo es que se va a transformar todo y tenemos la oportunidad, la responsabilidad de tomar decisiones conscientes e intencionales que nos lleven a esa transformación profunda y que nos permitan entonces que en esa germinación sí nazcan las semillas que sí deberían generar el máximo valor para nosotros, para los demás y para lo demás. Y no solamente quedarnos en ese pensamiento particular que venía antes, apegados o pegados a un libreto que ya no existe, que se va a transformar y que no nos va a permitir ese renacimiento y esa germinación de esa nueva semilla que empezó a consolidarse en el 2020. No sé si esta retahíla tan complicada haya aclarado o haya confundido más, pero te doy la palabra, Luz. Bueno, antes de entrar en la otra retahíla, entonces tenemos en estos últimos días el periodo de agua de el metal. Y vamos a hacer un traslape que tú dices a tierra. ¿Cuándo empieza y cuándo termina ese traslape? Entonces, estamos en 12 años de metal. Sí, Pero esos 12 años de metal, de los 12 años estamos en los 2 de agua. sí. Y estamos entrando a el agua del agua. Pero para eso tenemos 15 días de preparación desde hoy hasta el 14 de noviembre. Del 15 de noviembre al 27 de enero, esos 73 días con eje solsticio de invierno, son los 73 días de agua, coletazo final de la liebre de agua, de los 2 años de agua, o sea, transformación, 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 transformación. Muy bien. Cambio profundo de estado. Y preparación para que eso genere el terreno para que entonces germine en los siguientes 2 años dragón y serpiente, la semilla que surgió en los primeros 2 años, rata y búfalo. Bueno, entonces volvamos a este inicio de el ciclo de metal dentro de estos 60 años, que son un ciclo completo, que empezó en el 2020 con la rata de metal. Cuando pensamos en lo que ha sucedido en estos 3 años largos,
ha sido, como Piti lo decía, un revolcón en nuestros paradigmas de toda índole, de todo orden. La seguridad ya no está, como Piti lo decía ahora, en la tradición o en la costumbre, o sea, en las estructuras y en los arraigos, porque todo eso, desde el punto de vista de los ciclos y ya desde el punto de vista de la astrología, no solamente occidental, sino también la astrología esotérica, tenemos grandes y profundas transformaciones que si las vemos, los ciclos que se han repetido coinciden con las grandes y profundas transformaciones que se produjeron en la época de la gran pandemia en el siglo pasado, pero también la Segunda Guerra Mundial en el 39. Tenemos casi que configuraciones muy parecidas con algunos obvios contrastes, porque hay planetas que son muy lentos. Digamos que todo este gran cambio que se produjo en toda la humanidad y tal vez el inicio de la globalización, no solamente la tecnología, que muchas de las tecnologías que hoy disfrutamos, como el estar comunicándonos de esta manera, surgieron a partir de los hechos inherentes a los desarrollos bélicos. En la Segunda Guerra Mundial también surgió algo que le da poder y fuerza a esa comunicación global y fue la globalización de los intereses, por lo tanto también de los conflictos, por lo tanto también de la información. Y hoy tenemos un espejo en el que todo lo que fue una pretensión de la soberbia del ego, que está señalado con Plutón en Leo, es mostrar el poder profundo del ego, ahora está viviendo, como dice Piti, los últimos coletazos, pero desde la perspectiva de las grandes y profundas transformaciones, no solamente personales, sino más allá de eso, las transpersonales y más allá de eso, las planetarias. Es el contexto global el que se está transformando. Plutón ahora, todos hemos oído decir, está pasando sus últimos meses en Capricornio para entrar a Acuario, que es el opuesto de Leo. Todo este tiempo fueron periodos en los que el ego mostró su poder, pero en cuanto no pudiera servir al común, son poderes que están derrumbándose. Hablamos entonces no tanto de el fuego o la tierra, sino cualquier poder de pensamiento económico, político, filosófico, religioso, que sostuviera intereses particulares en este momento. Pueden ser las empresas más lindas, más bonitas, pero si representan intereses particulares y personales de explotación de los recursos humanos, psicológicos, físicos o espirituales, tienden al colapso y entran en una disolución porque vemos que estos grandes planetas que llamamos transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, están todos en tierra. Neptuno no, Neptuno está en agua. Y tenemos entonces una configuración en la que los dos más poderosos agentes de transformación, que son Plutón y Urano, porque Neptuno lo hace, pero de otra manera, están en tierra, están en Tauro y están en Capricornio. Quiere decir esto entonces que si lo juntamos con lo que Piti nos habla de los ciclos de 60 años, que son 5 ciclos de Júpiter, es entender, comprender, porque estamos en metal. El metal no solamente consolida y estructura ideas, sino que las tiene que comprender, porque eso es lo que realmente le permite al contexto crecer. Y ese contexto está señalado por lo más transpersonal de lo transpersonal que toca casi que la divinidad, y es Neptuno que está en Piscis. Entonces, entre ellos están formando un flujo de energía demoledor,
demoledor que en cuanto nos resistimos o se imponga el ego y los intereses particulares, genera lo que estamos viendo en Oriente Medio, que ya está alcanzando dimensiones más allá porque cada vez recluta como una bola de nieve esos intereses de los egos, llámese ideologías o poderes. Yo no puedo decir siquiera que naciones. Aquí las naciones como alma de una comunidad quedó relegada a un segundo plano frente a los grandes intereses de poderes políticos y económicos, geopolíticos, no hay intereses nacionales. Entonces, si vemos cómo crece esta bola de nieve, la pregunta es y sería, es a cuáles estructuras, poderes, ilusiones de mundo externo nos estamos aferrando, porque Neptuno lleva un rato en Piscis generando todo esto que es como un poco blando, que es la espiritualidad, pero la espiritualidad un poco cómoda, que es la nueva era, pero la nueva era otra vez vuelve y toca las formas externas y los rituales externos sin una transformación interna, hasta que llega Saturno entrando en Piscis como en Piscis todo se disuelve y se vuelve común. A ver, ¿cuál era tu rigor? ¿Cuál era tu disciplina? ¿Cómo hay realmente una transformación interna? ¿Cómo hay una estructura interna que pueda sostener el maná del cielo? Porque finalmente cuando hay una gran crisis, lo que está sucediendo es rompiéndose el cielo, quiere decir nuestros conceptos, para que nos abramos a un concepto de la abundancia, quiere decir de la bondad y de la esperanza mayores. Si nosotros vemos que estamos a puertas de la entrada de Plutón en Acuario, es transformar profundamente nuestra idea de comunidad, que va a empezar dentro de este gran ciclo del metal en el que Júpiter va pasando cada 12 años, va a pasar 5 veces desde el 84, 60 años, 2044. Para esa época, Plutón ya ha hecho el trabajo en Acuario. Ha hecho todo ese trabajo para llevarnos a comprender, porque es que la mente no es para estructurar y generar jaulas que dañen y lastimen a otros o al sí mismo, sino para comprender. Y eso es lo que hace Neptuno, disuelve en el inconsciente todas estas cosas que nos hemos tragado sin ni siquiera comprender. Entonces, la clave en todo este periodo, digamos, ¿qué tenemos de estructura? ¿A qué nos podemos aferrar? No algo externo. ¿Cuál es la estructura interna? Porque hablamos de tierra. ¿En qué nos podemos sostener que nos permita dar un pasito más allá para poder comprender que es que no sobrevive el individuo con su poder, sino el individuo que es capaz de hacer parte de comunidad en el contexto en el cual existe? Entonces, toda esta época de metal hasta el 2044 más o menos nos llevará a todo el tránsito de Plutón en Acuario. Va a durar 22 años, creo que Plutón en Acuario. Y mientras tanto, es muy hermoso porque está Piscis disolviendo. Decimos, ay, no, si no, mañana medito. Ay, no, mañana trabajo la compasión. Ay, no, pasado mañana de pronto haga un sagrado oficio, o sea, un sacrificio en pos del bien mayor. Si no lo hacemos ahora, Neptuno en Aries es otra cosa, pues es casi que un juicio final. Tienes adentro con qué sostener realmente la espiritualidad de la que hablas, en la que crees, en la que sientes que es justo y sano existir. Y Plutón, Neptuno entra en Aries en conjunción con Saturno, de la manito con Saturno, el rigor y la humildad, la compasión para un nuevo
comienzo de una humanidad. Pero esa no va a suceder ni nos va a suceder porque sea la hora, sino porque nos hemos permitido deshacernos de estructuras, de pesos, de apegos, de posesiones, de crueldad, de prejuicios, de orgullo, de referentes de poder externo que no tengan sostén adentro, que no tengan sostén interno. Entonces son épocas, pues, calculen, Neptuno se puede demorar 165 años más para volver a decir, bueno, vamos a empezar otra vez, vamos a empezar otra rondita. Y Plutón, 240 años para permitirnos demoler las estructuras, o sea, toda la caparazón que nos vamos poniendo encima, que nos impiden abrazar al otro. Resulta que el regente de Acuario, el regente, llamémoslo así, espiritual de Acuario, es Júpiter, pero no es porque seamos muy buenos, ni muy bondadosos, ni muy optimistas, sino porque hemos comprendido, y esta época de estos 60 años, desde el 84 hasta el 2044, es comprender, pero no en la mente, sino en el corazón, lo que significa estos procesos elementales, cómo nos literalmente nos traspasan y nos utilizan y somos y encarnamos la cualidad de estos procesos elementales de tanto en tanto, como les decía Piti, como si fuera un creol, hay una expansión, pero cada elemento necesita su cadeneta y su firmeza en la tierra, porque estamos en un mundo de estructura, manifestación visible, pero no es de cosas, sino del espíritu en la materia. Entonces, como es arriba, es abajo, como es en el cielo, es en la tierra. Si nosotros no llevamos a la manifestación concreta todo lo que sucede en estos el amanecer, la expansión, luego el atardecer, la contracción, pues simplemente repetimos la historia y no hay realmente una transformación que se pueda evidenciar en este yo que es parte del nosotros. El nosotros no se transforma a pesar del yo. Somos testigos de la transformación del mundo porque hemos sido agentes de la transformación del mundo interno. Urano, en este momento, que es uno de los agitadores, Urano es rebelde, Urano afloja todo lo que tenga que aflojar y dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Plutón no lo afloja, Plutón lo destruye. Y luego viene la compasión. Neptuno dice, aquí está la esperanza y está la bondad desde el principio hasta el final. ¿Cómo quieres reconocerla? Ahí empieza Júpiter, que también es regente de Sagitario, para traernos la voz de los maestros, la voz de la esperanza, la voz de la fraternidad, de la gran fraternidad, permitiéndonos encarnar el grado de humanidad que seamos capaces, no de egoísmo. Es contrario. La afirmación del ego, la afirmación del yo por sobre todo lo demás, de todos los apegos que no es porque sea insano tener algo, sino consagrar la vida a eso, consagrar el afecto y la cualidad del afecto, la nutrición del afecto para lograr cosas, es invertir el sentido de la vida, es tener afectos y alianzas para tener cosas, no es habitar en este mundo y en este paraíso para que crezca el afecto, sino utilizar las relaciones, los afectos, la comunicación y la capacidad de seducción para tener cosas. Ese ha sido nuestro gran quiebre y eso es lo que poco a poco Plutón va aflojando primero en el mundo del afuera, y lo estamos viendo de una manera muy patética, la lucha patética por las alianzas de poder, tarde o temprano van a caer. Y eso nos permitirá empezar de nuevo, ojalá, sin
que tengamos costos que nos hagan otra vez empezar desde una cuota de dolor, karma y resentimiento muy grande a construir una nueva humanidad en la que lo importante no sea la tecnología que logramos para liberar el tiempo, para tener mayor conspiración contra la vida, sino mayor aspiración para hacer de este el paraíso. Entonces ahí empieza todo lo que ha sido este movimiento en el último tiempo del aprendiz del alma y ahora la escuela de sanación es llegar a comprender el valor de el rigor, el valor de la humildad, que diríamos son como los guardianes, los porteros, para empezar a trabajar la pureza magnética. No solamente la pureza de móvil, sino la pureza magnética. Y ahí estará siempre Júpiter, cada 12 años dando una vuelta. Se demora un año en pasar por cada una de las constelaciones, trayendo la bondad y la abundancia que nos quepa en el corazón, que podamos comprender. Y fuera de eso, pues todos los demás planetas personales, la Luna, Mercurio, Venus, y el mismo Saturno, que ya es el límite. ¿Hasta dónde llegas tú? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿Hasta dónde llega tu compromiso? A ver, ¿cuál es la verdad que hay que está dentro de ti? Ese es el maestro. No, esto no es cierto. Lo podemos decir de dientes para afuera, pero ¿a qué consagras tus pensamientos, tus emociones, tus anhelos, tu dinero, tus recursos? Esa es la verdad y esa es la cuenta que Saturno nos pasa. ¿Qué estás haciendo con los recursos? ¿Quién te dijo que te pertenecían? ¿Quién te dijo que eras libre de porque tenías con qué? ¿Eso que está construyendo? Entonces ahí es cuando la responsabilidad y la conciencia de la dimensión de la grandeza de la obra y la decisión de cada instante nos humilda y nos hace responsables. Decíamos cuando convocamos que una gota rebosa la taza o la completa. Es así de sencillo. Y esa gota tiene un impacto que va mucho más allá de una historia personal o de implicaciones circunstanciales a todo el universo, porque estamos en un entramado. No, cuando uno ve las estrellas, la ve desde la óptica del ojo, pero incluso ahora hay telescopios que la miden no desde la óptica, sino desde los campos y entrelazamientos de energía. Son idénticas a las tramas de las neuronas en el cerebro. Todo el universo está entretejido, todo lo que sucede lo vertemos al universo. Un pensamiento estremece las estrellas, entonces comprender eso nos ayuda a habitar el mundo de otra manera, con humildad, con profunda responsabilidad, pero también con gran veneración y nos permite ir revirtiendo el enfoque de lo objetivo, de lo sensacional a lo subjetivo y a lo emocional en el plano superior. Ya no es el emocional en el plano de sensaciones, sino de impresiones profundas, porque tan profundas como sean en nosotros, son profundas y ciertas, permanentes en el universo. En estos días que hemos estado trabajando en la Escuela de Sanación y en la Red Mundial de Corazones, en relación con el conflicto que se manifiesta en un lugar, pero es el conflicto que todos tenemos de nuestras lealtades y alianzas y a la hora de la verdad, ¿por qué nos jugamos la vida? Frente a que se van al traste, por no decir más feo, de traseros para el estanque o a la porra, todas nuestras convicciones. Ahí tenemos nuestros límites, ahí tenemos nuestro Saturno. Esa es la cuota que nos debemos. No es que la vida nos deba ni nosotros le debamos a la vida de algún día, sino a la vida toda a partir de este momento.
de las elecciones que hagamos, de lo que permitamos que tenga tiempo, espacio y consentimiento en el terreno de nuestro corazón. En este momento es relativamente fácil porque tenemos coyunturas en las que la globalización nos permite sentir, yo no sé si lo podamos sentir, o por lo menos ver, o por lo menos saber, o por lo menos entender que hay conflictos que no es que estén por allá, sino que están en nuestro hogar, le están sucediendo a nuestra humanidad, que sí podemos hacer la diferencia, que cada gota va a sumar al mar del inconsciente colectivo en el cual todos estamos sumergidos, para mover estas corrientes que desde lo más duro, que son Capricornio y Tauro. Virgo es de las tierras la más dócil, porque es la más cotidiana. Y ahí está también Venus diciendo, es que aquí estoy yo, venga, venga aquí en esta cotidianidad, lo abrazo, lo contengo un poco, mire con compasión. Desde Virgo se mira a través de Venus con compasión la humanidad entera, la que está anegada en dolor, señalado por el Neptuno en Piscis. Entonces, estas dos tierras duras, Capricornio, el poder rancio, todos los poderes instituidos, y Tauro, los apegos, la tradición y todos los valores que justifican un aferramiento a un estatus que Urano dice, no, ya pasó, tranquilo. Afloje, afloje. Esto es lo que estamos viviendo dentro de este contexto hasta el 2040 y ¿qué? 44, sí, 2044, que casualmente ya empieza entonces ya no el gran metal, sino el ciclo que sigue, que sería de agua, Piti. Sería agua, agua los 2 primeros años, luego sigue agua, madera, agua, fuego y todo el ciclo completo. Pero quiere decir que para eso el prepararnos desde ya, 2025 entra Neptuno en Aries. Podemos sostener la chispa de verdad de la divinidad dentro de nosotros, que literalmente se acierta en el océano de cada una de nuestras células, en nuestra tierra, porque esa es la raíz. Digamos que lo que se inicia en Aries tiene raíz en Tauro, y Tauro es nuestro templo, el hogar, el lugar. Ese templo, el muro que quedó, pues eso es un símbolo. La Jerusalén no quedará piedra sobre esta Jerusalén prostituida. ¿Y qué se tiene que construir? La Jerusalén de verdad, que es el templo vivo de los seres humanos. Y en ese momento, entonces, en todo este periodo, lo que hemos de aprender es a sanar, a ser portadores una y otra vez, entrar al templo. ¿Cuándo entró Jesús al templo? Cuando tenía 12 años. Entonces empezar a entender lo uno y lo otro, la astrología china o el calendario chino, la astrología occidental, la astrología esotérica, pero sobre todo que sea esta decisión de cómo de ponerle el pecho para sanar nuestro inconsciente, para sanar estas historias que validan y justifican la aversión o la polarización dañina, la justificación de la negligencia. Entonces, esta es una época en la que tenemos todo para lamentarnos o todo para decir presente, empezar a sanar. No hay pretexto para que, sabiendo que estando en un océano en el que cada gota está conectada con otra, no podamos tener pensamientos, actitudes, decisiones, ofrendas de paz, ofrendas para sanar, empezando por nuestra propia historia.
porque tiene que ser cierto para que se transmita estas bendiciones o este amor que nos redime, tiene que pasar a través nuestro. Si no, no es cierto. Yo lo puedo decir, yo lo puedo rezar, yo lo puedo querer, yo lo puedo escribir, yo lo puedo poner en un cristal, lo puedo poner en un santo, lo puedo poner en una vela de color rosado, morado, pero si no está cierto en mis átomos y en el sentir, que es lo que dialoga con la matriz del universo, pues me creo que lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo. Y la transformación profunda es lo que nos viene en estos 2 años siguientes, el agua, estos 2 años de agua. Y en este periodo, en estos días que tenemos, es de con qué contamos, con qué nos podemos, qué hay de cierto, qué hay de estable, qué hay de solidez, de solidaridad, de consolidación. Ese es el pedacito de tierra. Es como si fuera la tabla de salvación. Es como si fuera la pequeña arca en la que nos podemos lanzar a partir de cuando dice Piti, por allá en febrero, al mar, a este océano en el que ya no somos solamente naciones, ideologías, religiones, sino que somos una sola humanidad. Plutón estará entrando a Acuario. A ver, ¿dónde está tu humanidad? A ver, así como está diciendo ahora, a ver, ¿dónde está tu poder? ¿Cuál es tu poder? Ah, era esto. Pues no, no es. Esto cambia. Todo vuelve a la base de recursos de la vida y son recursos en cuanto hayamos aprendido, porque si no hemos aprendido, pues este recurso no vale. Hay una serie en Gaia que es de Greg Braden, donde habla del eslabón perdido y de los objetos que están fuera del tiempo y las evidencias que hay de no solamente periodos de calentamiento global y de crisis económicas, políticas, filosóficas, religiosas, que ahora estamos viviendo la conjunción de todo, la crisis climática, económica, política, filosófica, religiosa, etcétera. Y habla de que hay evidencias, Oppenheimer también lo decía, de que ya la humanidad había llegado a momentos cumbres de gran avance tecnológico, pero precario avance en su conciencia de humanidad. Y eso no es cuestión de Estados Unidos, eso es cuestión de el pueblo, nosotros, de los individuos. ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque de lo contrario, somos prisioneros, esclavos de la tecnología. Yo pienso que así como cuando se habla de la muerte, Dora Consuelo trabaja muy lindo y ha trabajado bastante el tema de la muerte. En el último momento, cuando hay claridad y hay conciencia, hay redención. Que no esperemos que sea un instante más tarde, que sea ahora, estos días, ya. Que de verdad nos lo pongamos como tarea, no es utopía. Una gota rebosa la taza o la completa. Es un momento muy crítico, muy. Somos humanos, pero ojalá en este tiempo no, no nos permitamos, voy a utilizar una expresión de Elena, la patanería. No hay lugar. Preguntas. En Sara este tenía, momento no somos individuos, somos humanidad. Sara tenía una y me avisó que no, que era privada, pero pues obviamente no iba a ser privada, ella ya me conoce. Entonces, Ah, la idea sí. es
La transformación profunda, poniendo los recursos al servicio de la vida de forma decidida y consciente, tratar de guiar la corriente del inconsciente colectivo desde la sanación de los recursos, pensamientos, sensaciones e impresiones. Pregunta privada, Elena, no me echa el agua. Bueno, si hay preguntas que sean de humanidad, son bienvenidas. Andrés levantó la mano. Sifu y Luz Ángela, muchas gracias. Obviamente para este cuerpito que soy, sí agradecería de pronto por parte de Sifu como un cierto manual estándar operativo de cómo aproximarnos a esto ya en el diario vivir. A mí la palabra que me llega es como una rendición consciente para poder, por medio de este río que está pasando, que está llevando a esta profundidad, tener esa conciencia de entender cuándo estoy haciendo algo por mí y cuándo lo estoy haciendo más dentro como de una noción de servicio a esa comunidad. Pero pues ese es lo que entendí. Pero sí agradecería como un pequeño instructivo de cómo asegurarnos que lo podemos llevar a cabo en el diario vivir. Bueno, yo empiezo y ya después Piti remata, pero es un decir, por decir concluye, pero no remata. Hay dos claves, entendidas desde la perspectiva más particular del periodo corto que tenemos de tierra, y es qué puedes consolidar para que la solidaridad sea protagonista. Puede ser contigo mismo, pero si esa contigo mismo es indulgente y te impide la solidaridad que otro necesita, no es procedente. Porque sí, todo empieza por uno, y cuando es bueno para uno, es bueno para todos los demás. Si es bueno para todos los seres, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, es bueno. Si no, pues bueno, sabes que es una necesidad que puede ser más un privilegio y también está bien. Entonces, transitar de la solidaridad a la comprensión, porque esas son las dos claves de tierra y de metal, para luego poder crecer como humanidad. Lo que haces te ayuda y ayuda a la humanidad a crecer. Y a veces ni siquiera es lo que haces, sino la conciencia con la que uno lo hace. La conexión, la resonancia, porque uno está, a la vez que está desarrollando su propio destino, está cultivando y cosechando el destino humano y ofrendándolo. Entonces, si tú tienes un momento de gozo, ofréndalo. Si tienes un momento de reflexión y de pudor, ofréndalo. O sea, que todo lo que es en uno sea la gota que lleve a sumar lo que a los demás les hace falta. Entonces, que tomemos esa clave: solidaridad, comprensión o discernimiento. Más que discernimiento, es comprender si eso es bueno y puedes ofrecerlo a la humanidad para crecer. Creces tú, crece la humanidad en el sentido en el que necesitamos crecer, y es como unidad. Gracias, Luz Ángela. Eso de rematar o de cerrar después de Los Ángeles es una cosa muy complicada, pero yo creo que si volvemos a los procesos elementales, me gustó muchísimo lo que decía, la invitación que nos hacía Luz Ángela a encarnar los procesos elementales, no solamente a sabernos unos conceptos, sino a encarnar, a incorporar, a tener en nuestros cuerpos conscientemente comprendidos los procesos elementales para que una vez comprendidos los podamos transmitir y ofrecer.
Entonces miremos esos procesos elementales desde una perspectiva un poquitico distinta, usando las palabras que estaba poniendo sobre la mesa Luz Ángela. Si miramos que la madera es la que crece para ofrecer, y entonces el fuego agarra ese ofrecer y ofrece para sostener. Y entonces la tierra agarra ese sostener y sostiene para consolidar. Y entonces el metal que agarra esa consolidar y consolida para comprender. Y entonces la tierra, perdón, el agua comprende para crecer. Entonces vemos cómo se conectan unos con otros y cómo hay una secuencia, que es una secuencia lógica, que nosotros por lo general, si seguimos con un libre albedrío de ego y no de humanidad, vamos en contra de eso. Entonces, crecer para ofrecer, para sostener, para consolidar, para comprender, es lo que nos lleva todos los días en ese proceso. Si comprendemos un poco más que eso es un proceso que tiene una lógica, o más que una lógica, que tiene un postulado de movimiento armónico que vuelve que se acerca a esa unidad como lo pusimos al principio, porque empezamos con la unidad, que la partimos, que la partimos, que la partimos, pero no es la partimos porque la queramos partir, es porque al partirla vamos devolviéndonos a comprender cómo ese 4, cómo ese 5 es 4, cómo ese 4 es 2, cómo ese 2 es 1, o sea, tiende a la unidad si nosotros recuperamos el ciclo, si comprendemos el ciclo. Entonces, veamos de nuevo esos procesos elementales para incorporarlos, para encarnarlos, viendo cómo de crecer se ofrece, cómo de ofrecer se sostiene, cómo de sostener se consolida, cómo de consolidar se comprende para que de nuevo crezca. Si tenemos esos ciclos y los comprendemos y si lo hacemos en el día a día para nosotros, para los que están cerca, para los que ocupan ese espacio y ese territorio que nosotros ocupamos y para los demás allá, en ese orden también. Entonces hay un orden tanto del ciclo como de la ofrenda de ese ciclo, que creo que puede ser un ejercicio que haciéndolo conscientemente puede ayudarnos mucho más pronto a tener esa incorporación de los procesos, pero esa humanización que nos evite caer en las tentaciones del ego. No sé si eso quedó claro, Andrés, para... Sí, fue Luz Ángela, gracias. Solange, Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, lo puedo decir desde mi mundo, de mi perspectiva y de mi forma de ser. No voy a preguntar, más bien quisiera acotar algo chiquito. Lo voy a poner como yo lo veo, de la manera así simple que yo lo veo. Esta agua es mi alma, que cuando medito se conecta y cuando estoy fuera en el mundo me desconecto. Entonces me enredo con los enredos de los demás y me igualo a eso. Entonces después vuelvo a mí y digo, no, yo medito, yo soy buena. Entonces en este ir y venir yo me estoy cansando porque estoy haciendo que mi madera se pudra, mi fuego o se vuelva incendio o se apague, ya no germine y el aire se vuelva un tornado y mi tierra se vuelva lodo. Entonces, con todo este enredo que tengo así, veo una guerra afuera, porque mi metal o se está oxidando o se está haciendo una espada. Y soy yo mismo que lo estoy provocando en mi cuerpo, porque me estoy viendo alma y cuerpo. Pero si mi alma y mi cuerpo a ir hacia adentro lo complemento, porque mi cuerpo tiene que reaccionar igual que mi alma. Y eso no es fácil, sino ejercitándome cada minuto. Y el ejercicio que hago cada minuto es con la decisión que tomo en cada segundo de lo que voy a hacer. No sé si yo puedo explicarlo, lo estoy haciendo bien, pero trato de hacerlo de la forma que soy. Entonces, me ejercito. Por ejemplo, mi alma y mi cuerpo ya se conectaron en una meditación, por lo tanto mi cuerpo lo sabe, sin embargo él quiere hacer lo que le da la gana.
siempre dicen, cógelo como un caballo y luego lo domas, lo frenas. Realmente no. Yo no lo veo como que mi alma tiene que montar a mi cuerpo. Yo creo que como tienen que hermanarse, como que tienen que amigarse, como que tienen que darse cuenta que son lo mismo, ¿no? No como que tengo que domarlo, sino como que mi cuerpo tiene que entender a mi alma, aunque parezca imposible se logra, pero solamente ejercitándola. ¿Cómo la ejercito? Si yo veo alguien que me está agrediendo, puedo coger mi fuego y hacer un incendio terrible o simplemente ir desde mí hacia él y coger todos estos elementos que hacen germinar, realmente es el corazón. Realmente es una parte o pedacito de cada parte de mi corazón, que es mi propia alma. Y al tener esa comunicación, yo voy a reaccionar, no voy a ser reactivo, sino que voy a ser comprensivo. Voy a ir hacia mí mismo y voy a ver que toda esa guerra que estoy viendo afuera es mala, terrible, pero yo también soy así y no lo voy a decir, oh, qué horror, qué espanto. Voy a decir, oh, esto es lo que soy, esto feo yo soy, yo no quiero ser así. Entonces, lo acepto y ya no peleo, y al no pelear ya no me canso y logro el ciclo. No sé, así lo entiendo, espero que no, trato de decirlo de la mejor manera que puedo y espero que haya estado bien, que lo haya podido compartir de mi manera de ver. Muchas gracias, Solange. Nos inspira también tu manera de vivirlo y de expresarlo. Gracias. Gracias, Ángel, a ustedes. Espero que sirva un poquito. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pues nos invito a que tomemos la decisión. A Pablo. Buenas noches a todos. Sifu querido, Luz Ángela querida. Pues yo mm, he venido o tenía una idea de que mi propósito era un lugar a donde tenía que llegar, como ir hacia un lugar, ¿no? Y en mi último viaje a Colombia, pues me quedó resonando mucho el propósito de como a qué pertenezco y cuál es mi lugar y cuál es mi parte. Y, y eso me ha tenido como, no enredado, pero como en un ensoñamiento de cuál es mi propósito. Entonces, en este momento que es de agua, y me hacía la pregunta, ¿cómo puedo participar y a qué lugar debo ir y cuál es mi parte? O sea, he estado como con esa resonancia en mí y quería aprovechar a ver si podían dar una guía acerca de eso. Gracias. ¿Empiezas tu Piti? Imaginémonos en términos súper prácticos y súper puntuales y súper de corto plazo, que comienzan esos 73 días dentro de un par de semanas de agua. En esos 73 días de agua entramos conscientemente, porque sabemos cómo es, en lo que ese proceso de agua va a disparar, llamémoslo así, o a suscitar en nosotros como seres humanos. Y sabemos además pues que esa agua está, eso de afuera, agua como es afuera es adentro, pues va a empezar a mover todo eso que está en el mundo de los órganos agua y de los sistemas agua, que por lo general va a mover cosas como el miedo. Entonces, si sabemos que eso viene,
En vez de evitar el miedo, podemos abrazar el miedo y acompañar a otros que no lo comprendan a abrazar ese miedo y buscar, por lo tanto, la manifestación adecuada de ese miedo o la que genera ese miedo, que es, como lo ha escrito muy bien Luz Ángela en un escrito hace poquito que espero que Elena después pueda compartir, la valentía. La valentía no como ausencia de miedo, sino como eso que nos permite saber que ya no genera valor o que nunca había generado valor para que podamos cortarlo y poderle abrir espacio a eso nuevo que no conocemos, pero que sí que no hemos cortado eso, si no hemos hecho esas renuncias, no va a aparecer. Entonces yo creo que en términos prácticos, para participar y pertenecer, pertenezco cuando comprendo, participo cuando entonces cumplo mi parte. En ese sentido, lo que podemos hacer es abrazar con conciencia esos 73 días, comprendiendo esa valentía como la manifestación adecuada del miedo, incorporándola y si lo logramos también ofreciendo a otros para que sean los que reciben esa red de apoyo que les permite tener esa valentía. Bueno, y por mi parte yo pues añado que el agua no es solamente la sustancia, sino la esencia del agua, que es lo más común a toda la vida que vive sobre la corteza de este planeta, y que es un estado de resonancia conforme se organice ese cristal energético. Ya no es solamente el agua como cristal, como Masaru Emoto, sino un patrón de resonancia que se comunica a través de la resonancia del corazón a todo el planeta. Entonces es elegir aquellos pensamientos que añadan valor a la vida, que añadan esperanza, luz a ese inconsciente colectivo, que permitan la humildad y la comprensión de que todos somos aprendices, porque fácilmente el metal nos devolvemos cuando no comprendemos y viene el metal y viene el juicio, creyendo tener juicios de valor acerca de lo correcto o lo incorrecto del proceder de los demás. Entonces, que antes que caigamos en esa tentación de juzgar, comprendamos que somos aprendices y que cuanto más valor, malentendido, o sea, poderío, violencia frente a los demás, explosiones de ego, más temor, más vulnerabilidad, más orfandad hay de la parte espiritual adentro de cada cual. Entonces, tener esa compasión, la decisión de no juzgar en este tiempo, porque estamos sumando al juicio y al prejuicio de la durísima dureza del metal que se cree con derecho a herir al otro, a juzgar al otro. Entonces, que entremos en la humildad del agua, que naveguemos nuestras propias aguas, las navegamos, no hay que ir a ninguna parte, es saber ser estando en la nota que elegimos, que es la de sanar, no herir, amar, no odiar, no juzgar, comprender. Entonces, creo que es una cosa al alcance de cada cual. Ir adentro, ir a navegar en cada célula llevando esa señal y ese mensaje, y esa agua, si de verdad resuena de esa manera, resonará en toda en el agua, llamémoslo sutil, que hay en todo el universo. Y más, este es el que más cerquita tenemos. Muchas gracias, Luz Ángela. Muchas gracias, Con Silvia. mucho cariño. L. Yo como lo que a mí me inquieta es como no irme a saltar como el pedacito final del proceso de muerte. Entonces, como es una cosa como contraintuitiva, como que uno se resiste siempre y es que me inquieta un poco que la resistencia a la transformación no me permita terminarme de morir. Entonces la pregunta va por ahí, ¿cómo termina uno de morirse finalmente?
comprendiendo que morirse es nacer a una dimensión de mayor libertad y plenitud. Es valentía, para eso se requiere valentía. Salte, salte, salte a la luz. Valentía en el sentido de salto de fe, que no es salto de confianza, es ese salto que permite, con toda la certeza, no de la experiencia propia, sino de la apertura a lo nuevo, disolverse con tranquilidad. Y lo digo por experiencia propia de hace un par de mesecitos. Y reciente. Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer el mantra del discípulo, corto, con pureza de móvil, inspirados por un corazón amoroso. Ofrecemos cada instante de conciencia como un trabajo de sanación del inconsciente colectivo en estos momentos de esta humanidad. Para que cesen las divisiones externas, la unidad interna sea demostrada, prevalezca el amor de todos los seres humanos amigos. Me comprometo solemnemente a cumplir mi parte. Muy bien. Un abrazo para todos. Seguimos conectados todos los días, 6 de la mañana, 6 de la tarde, en la red. Y sabiendo que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Y si nos pasa a nosotros y lo ofrendamos, es como si pusiéramos ¿cómo se llama? El radar, el sextante, la mira, allí donde está puesta la intención del corazón. Entonces, si estamos contentos, lo ofrendamos y lo ofrendamos allí donde hay tanto dolor. Si estamos reflexivos o abrumados, lo hacemos como un gesto de conciencia que busca una luz mayor, una claridad mayor. No es caer en el anonadamiento, la rumiación, el loop en el que finalmente lo que estamos haciendo es agitar ese océano de confusión del inconsciente colectivo. Y si nos estamos demorando mucho en ese loop, pues bueno, nos vamos a lavar los platos, a barrer, a trapear, a llamar a alguien que lo necesite, pues porque la mente no se resuelve en la mente se resuelve en la acción. Muy bien. Elena, Un gracias abrazo. por escucharnos. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Vicky. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Abrazos. Chao.